Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Amanecer del Cine. Les agradecemos por seguir escuchándonos y bueno, nos encanta tenerlos el día de hoy con nosotros, ¿cierto, Mafe? Claro que sí, Diego. Buen día o buenas noches para todos. Estoy muy feliz de acompañarlos en otro capítulo. Ya lo habíamos dicho antes, pero este 2023 empezamos con muchas más ganas y mucha más fuerza para traerles no solo análisis y noticias, sino biografías de personajes importantes en la industria. Manténganse atentos a todos nuestros contenidos. Si no han escuchado nuestra primera biografía, se las recomiendo. En ella, Diego nos dio un recorrido por la vida de Leonardo DiCaprio, y si no han escuchado, también les recomiendo nuestro episodio anterior, donde analizamos la historia de un matrimonio de Noah Baumbach. Por el momento, en este episodio continuaremos hablando del amor en sus diferentes formas y etapas. Efectivamente, Mafe, como aún estamos en febrero y claro, aún celebramos San Valentín, hoy vamos a analizar Before Sunrise o Antes del Amanecer, la primera parte de la trilogía Before, estrenada en 1995. Este mes escogimos unas películas poco convencionales para hablar del amor, pero ¿qué es el amor sino poco convencional? Además, creemos que estas son películas que definitivamente valen la pena echarles una mirada. Y ¿por qué no hablar de ese amor platónico, correspondido, no correspondido, olvidado o atesorado, pero que al final sigue siendo amor en todas sus formas? Pero bueno, iniciemos de una vez con el análisis. Bienvenidos nuevamente a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Antes del Amanecer o Before Sunrise, como quieras llamarle, cuenta la historia de dos personajes. Jesse, interpretado por Ethan Hawke, y Celine, interpretado por Julie Delpy, quienes se conocen en un tren en Budapest y tras una corta conversación y una propuesta un poco descabellada de Jesse, ambos deciden pasar un día juntos en Viena. En este capítulo iniciaremos el análisis hablando del guión de esta película, considerado como minimalista, pero que en realidad es súper profundo y nos deja muchísimo que pensar. Guión y desarrollo de personaje. El guión de Before Sunrise fue escrito por Richard Linklater, director de la película, y Kim Kristen, que le podemos y debemos agradecer por asegurarse que la historia no fuera consumida por the male gaze, o sea, la mirada masculina, creando un personaje fuerte y encantador como Celine. El guión de esta película puede ser considerado minimalista por algo muy sencillo, y es que estamos tratando con solo dos personajes principales. En el análisis de historia de un matrimonio hablábamos de que hicieron algo similar, pero que sí contaban con personajes secundarios, como los abogados, por ejemplo. En cambio, con Before Sunrise es muy claro que nuestro foco de atención son Jesse y Celine, con muy pocas interacciones con otros personajes, creo que unas 4, y cada una de estas era intencionales, estrictamente necesarias, utilizadas un poco como un catalizador que al mismo tiempo de alguna forma oxigenaba la historia. Entrando en materia, podemos hablar de que el guión de esta película se compone en su totalidad de conversaciones y de monólogos de nuestros personajes principales. Esto nos permite poco a poco conocer quiénes son, cuáles son sus intereses y cómo ven la vida. Curiosamente, al mismo tiempo que ellos descubren estas cosas sobre el otro. Es un guión que te mantiene atento a lo que sucede a pesar de que no haya muchos de los giros dramáticos que se suelen encontrar en una película de romance. Esto, obviamente acompañado de la actuación de los actores, te transporta como espectador a las conversaciones que ellos tenían y hasta te hace sentir parte de ellas. Creo que este guión es especialmente interesante para las personas de nuestra edad, como en los 20, porque además de que este es el lugar en el tiempo donde se encuentran esos personajes, también ven el amor y la vida de la forma en la que la ve una persona de esa edad. Todos esos sueños, ideales, esperanzas y hasta creencias que pues como jóvenes cargamos. Por eso es muy fácil perderse en la conversación mientras ves la película, porque el guión de Before Sunrise, a pesar de ser minimalista, es casi que una perfecta representación de una conversación que cualquiera podría tener a esa edad. Definitivamente nos cuenta una historia enorme. El guión nos permite entender a Jesse y Celine, cómo estos se ven el uno al otro y cómo logran conocerse y conectar en tan poco tiempo.
Creo que es muy importante, ¿no? Lo hablamos un poco en la historia de un matrimonio y es de resaltar que estas historias, estos guiones, están hechos para que tú sepas con claridad quiénes son tus personajes como individuos y como pareja. Sin duda alguna, y es porque no solo nos muestran cómo estos se enamoran sin razón alguna, sino cómo poco a poco estos van sintiéndose más cautivados por quienes son, lo que lleva al espectador a sentir como si los conociera personalmente. De hecho, Diego, mucho de esto también tiene que ver como con la comodidad con la que los actores se sentían juntos y con la oportunidad que les daba el director de improvisar. Sí, de hecho esa es una de las cosas a resaltar sobre la dirección de esta película, así que revisemos esto un poco más. Dirección. Estamos hablando de un director que a lo mejor no es muy conocido o más bien que no cuenta con muchos trabajos enfocados alrededor del romance, pero sí vemos que sus películas comparten ciertos elementos en común como es el paso del tiempo. La verdad sí, es uno de esos directores mafe que nadie espera las películas que dirigirá. Su estilo es bastante adaptativo y las películas que realiza, a pesar de tener su toque, no tienen algo específico que las caractericen, al menos si hablamos de solo las que dirige, ya que probablemente lo haga por encargo, pero el verdadero estilo de Richard Linklater se presenta en las películas que él mismo escribe y por supuesto dirige. Estamos hablando de películas como Boyhood, Rebeldes y Confundidos, Despertando a la Vida y claro, la trilogía Before en la que se encuentra la película que analizamos, Antes del Amanecer. En todas estas películas encontramos el sello del director, la muestra y el apego a la realidad, la poca o nula excentricidad al mostrar los diferentes elementos, los temas filosóficos y sociales y sobre todo la muestra del paso del tiempo sobre los personajes de una forma completamente acertada. Todas estas características las encontramos en la película que analizamos hoy. En Antes del Amanecer nos encontramos una relación amorosa, dos personajes y elementos técnicos que están completamente apegados a la realidad. En los diálogos de los protagonistas nos encontramos un sinfín de preguntas y conversaciones que tienen que ver con la filosofía y la sociedad. Y por último, si tomamos en cuenta la trilogía de películas en conjunto, podemos notar que el director nos muestra las consecuencias del paso del tiempo sobre nuestra pareja protagonista. El estilo del director y lo que quería plasmar en la película es bastante claro, no creo que haya que explicarlo, pero lo curioso aquí es que toda la historia proviene de una experiencia real vivida por Richard junto a una mujer de su pasado en la que pasaron por muchos hechos parecidos a los encontrados en la película. De hecho, el nombre de esta mujer, quien a día de hoy ya falleció, aparece en los créditos de Antes de Medianoche, la última parte de la trilogía. Esto en modo de dedicatoria, ya que de no haber sido por ella y su experiencia juntos, el director probablemente nunca habría escrito estas películas. Incluso si pensamos en el elemento que ya comenté de apegarse a la realidad, en esta película toma mucho más sentido, ya que el director trató de recrear lo que él vivió a través de la película, otorgándole una naturalidad que llegaba al punto de decidir rodar con muy poco guión y permitir que Ethan Hawke y Julie Delpy, actores principales como ya mencionamos, improvisaran en la mayor parte de sus diálogos y simplemente se dejaran llevar por las situaciones vividas, un hecho que los llevó a ser incluidos en los créditos como guionistas, ya que gran parte de lo que vimos fue creado por ellos también. Ya para terminar, solo quiero recomendar algo con respecto a este director. Yo entiendo que las decisiones para dirigir de Richard sean algo aleatorias, pero por favor no se dejen llevar por los trabajos más genéricos de él. Me refiero a Escuela de Rock y a Una pandilla de pelotas, porque sí, son películas comerciales que entretienen, pero como ya dije, no se dejen llevar por ellas y aprecien su trabajo y su arte por las películas que verdaderamente marcan la esencia de lo que es un poeta del séptimo arte. Bueno, Diego, ahora que lo dices, creo que para mucha gente puede venir como de sorpresa que este sea el mismo director de Escuela de Rock. Pero bueno, su trabajo en Boyhood también fue increíble y para quienes no saben, Boyhood fue una película que duró 12 años en filmación. Y lo más increíble es que se mantuvieron los mismos actores durante todo ese tiempo, pero aún más increíble es que Richard va a repetir e incluso superar su propia hazaña con Merrily We Roll Along, la próxima película que realizará en nada más y nada menos que 20 años. ¿Qué tan bien quedará? Lo veremos próximamente. Nosotros solo esperamos que, como el resto de sus trabajos, este mantenga su estilo y un concepto similar en cuanto a los mensajes que busca dar. Pero bueno, ya que hablamos de guión y dirección, vamos a sumergirnos un poco en el lenguaje cinematográfico que siempre, en especial en esta película, nos trata de contar algo. Cinematografía.
Viena, Budapest, París, locaciones que te hacen querer estar dentro de la película de verdad. Así sea como un extra que aparece 2 segundos en la película, Mafe, porque la fotografía de Before Sunrise busca exactamente eso, hacerte sentir dentro de la historia. Pero bueno, iniciemos y seamos claros desde el inicio. La fotografía de Antes del Amanecer es el 25% de la película, otro 25% lo compone la musicalización y el otro 50% lo tiene la actuación y el guión. Si nos quedamos solo en la fotografía tenemos varios puntos para decir. Primero hay que aclarar algo. La fotografía es un juego de profundidad, luz y perspectivas. En el cine esto es muy importante porque nos muestra y nos hace sentir parte de la historia. En esta película nos encontramos un juego de perspectivas al mostrarnos todo lo que no sean nuestros personajes principales como personas, paisajes, lugares reconocidos y etcétera desde el punto de vista de ambos. Algo como si nosotros los espectadores fuéramos quienes estuviéramos observando todo y estuviéramos ahí con ellos. Esto se fortalece al mostrarnos en diferentes escenas a personas que no tienen nada que ver con la trama de la película, solamente conversando o pasando tiempo juntos, explicándonos y haciéndonos notar que existen relaciones de todos los tipos y que visto desde cualquier perspectiva se puede concluir que todos estamos en medio de ellas. Pero estos no son los únicos momentos donde la perspectiva juega con nosotros, porque al final de la película, cuando los protagonistas se han separado finalmente, se nos muestran caminando dirigiéndose hacia direcciones completamente opuestas, demostrándonos que cada uno seguirá su vida en caminos separados, lo cual a su vez nos habla del realismo de la película, porque el amor en la vida real muchas veces culmina de este modo. De hecho, y ya con esto termino este punto, la película trata de mantener el realismo y la naturalidad de los hechos mostrados al utilizar una profundidad de campo o apertura de cámara muy alta, o dicho en palabras más sencillas, evitando que el fondo o las demás situaciones que sucedían alrededor de ellos estuvieran desenfocadas o borrosas. Como ya dije, la fotografía de esta película es muy importante porque es uno de los principales apoyos para contar la historia sin necesidad de las palabras, mostrándonos solo miradas y enfocándose en las acciones de los personajes a través de medios y primeros planos que muestren los sentimientos de ellos. Esta característica la comparten con el soundtrack y de hecho, si nos vamos más a fondo, podemos notar que en momentos de conversaciones la cámara le da prioridad a las reacciones de los personajes que escuchan en vez del que habla. Esto posiblemente refiriéndose a la atención que se otorgaban uno al otro. Pero algo que considero increíble y siento que marcó la película fue la forma en que mostraban a los personajes, su unión y sus propias personalidades a través de la cámara. Por ejemplo, al inicio, cuando van en el tren y aún no se conocen, los protagonistas son mostrados en planos diferentes. Cuando empiezan a conversar por primera vez, esto se mantiene, pero después de reír por primera vez juntos, la cámara comienza a mostrarlos juntos en la misma toma. Así se mantiene durante la mayor parte de la película, haciendo un par de excepciones. La más notoria es a mitad de la película cuando juegan a contarle las cosas a sus amigos por llamada. En ese momento los protagonistas, a pesar de estar juntos, sus acciones no están directamente relacionadas con el otro, sino con alguien externo, y por eso los muestran en planos diferentes. Pero una vez terminan el juego, vuelven a ser mostrados juntos hasta llegar al final en el que se separan y la cámara los vuelve a mostrar separados. Como ya dije antes, esto nos habla de su conexión, su unión y la forma en la que cada uno tiene su vida por fuera de ellos dos. Lo último que quiero resaltar es la poesía que encontramos en la cinematografía. Esta nos hace sentir en ocasiones como si estuviéramos con los protagonistas, en otras como si estuviéramos soñando y en otras como si estuviéramos solo recordando todo lo vivido en algún momento. Lo curioso de este punto es que nos hacen sentir así solo en los momentos en que los personajes se sienten así, y el ejemplo más claro es durante el final. Después de que los protagonistas se separan, podemos suponer y entender que la mente de cada uno no puede parar de girar y recordar lo vivido en la noche anterior, pero ¿qué nos muestra la película en su fotografía? Solamente los lugares por donde ellos estuvieron durante toda la noche, solo que ahora están vacíos y en silencio, tratando de decir que ahora en su mente lo único que tendrán será un vestigio de lo que antes fue. Así que habiendo llegado al final de esta sección, yo solo puedo decir que esta película es pura poesía. ¿Quién diría que Before Sunrise le sacaría a Diego lo romántico? Pero sí, comparto totalmente lo que dijiste. De hecho, al final, cuando estás viendo los lugares vacíos, se siente un tipo de nostalgia que te deja pensando, ¿será que se volverán a ver o es algo solo de esa noche? Algo que para muchos debió de ser un misterio porque no fue sino hasta el 2004 cuando se volvió a ver a Jesse y a Celine en Before Sunset. En esta película los vemos en sus 30 cuando ya han pasado por muchas más cosas y su forma de pensar es totalmente diferente. Pero claro, también se muestra la forma en la que pues el tiempo los ha cambiado a ambos y cómo ven el
el pasado, pero no nos vayamos muy a fondo para quienes quieren ver toda la trilogía, que de verdad recomendamos. Entonces, para los que no la han visto y desean saber si se reencontraron o no, les recomendamos que vean la trilogía. Pueden encontrar la primera y última parte en HBO Max y la segunda parte la pueden alquilar o comprar en Apple TV Plus. Diseño de sonido. Continuemos con la sección favorita de Diego y yo sé que tiene mucho que decir al respecto, así que adelante, háblanos del diseño sonoro de esta película. Manfe, solo diré que es mi favorita en esta película. Pero bueno, el sonido en Before Sunrise juega un papel muy importante porque al igual que en Historia de un matrimonio, normalmente lo que escuchamos es el sonido ambiente, muchos efectos Foley con sonidos de autos, susurros y murmullos de personas en público, el tren pasando, cosas así que hacen sentir al espectador que vive el viaje junto a los protagonistas. En la película no encontramos una banda sonora como tal, me refiero a que no tuvo un compositor que creara melodías características para cada personaje o para cada situación que se presentara. Lo que sí tiene es un soundtrack que transmite las emociones de los personajes y podría decirse que habla por ellos. Por un lado, la música en varios momentos se utiliza para pasar el tiempo como si fuera una especie de elipsis musical en la que cada vez que se detienen los diálogos se nos muestra una sección de Viena y se escucha cualquier canción. Sabemos que han pasado al menos un par de horas en la vida de Celine y Jesse, pero el verdadero uso de la música en la película está enfocado en, como ya dije, hacer hablar a los personajes sin escucharlos hablar, algo que de hecho también se aplicó en la fotografía con las miradas. Pero ahora hablamos de la música, así que expliquemos lo que nos dice cada canción que escuchamos durante la película. Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Tenemos dos canciones que con solo analizar la letra sabemos lo que está sucediendo en la película. La primera es Come Here de Michita. Esta canción suena en la escena en la que Jesse y Celine se ven mutuamente sin decir una palabra. Esa escena que creería le saca una sonrisa de enamorado que al menos hace sentir querer algo igual a cualquiera que se ve la película, pero ese no es el punto. El punto es que la letra de la canción habla y expresa los sentimientos de una persona a otra sobre querer comenzar una relación amorosa con ella. Un sentimiento que los protagonistas podrían estar pasando justo en ese momento en el que se dan cuenta que ambos sienten algo por el otro. Algo curioso es que cuando suena el coro diciendo Come Here, ven aquí en español, es cuando ambos se miran, como queriendo decirle justo eso al otro. Es una de las escenas más lindas de la película por todo el sentimiento que carga sin siquiera una palabra. Es que tan fuerte fue la carga sentimental de esta escena que Julie Delpy dijo en una entrevista que casi se enamora de Ethan Hawke mientras la grababan y que quien la sacó de esos pensamientos fue el director cuando dijo corte. Siguiendo con la música, en los créditos tenemos la canción Living Life de Cady McCarthy, que digámoslo así resume la película. Su letra habla de una pareja que las personas consideran poco compatibles, pero que entre ellos hay una conexión que los hace sentir como que el mundo no tiene colores ni existen más sabores que los que ven en el otro. Y hasta cierto punto eso es lo que viven los protagonistas, pero además la letra también habla de un futuro que puede no ser tan bueno, pero que ellos están dispuestos a vivir juntos, algo por lo que obviamente pasan Jesse y Celine cuando deciden volverse a encontrar después de un tiempo. Y ya para terminar con esta canción no podía quedarme sin mencionar el coro que dice literalmente This is life and everything's alright, así es la vida y todo está bien en español, porque fue lo que vivieron los protagonistas durante la película, una noche de sus vidas que fue maravillosa para ambos. Esas dos canciones fueron la parte sencilla del soundtrack, pero hay una parte que, debo decirlo porque me gustó mucho, es maravillosa, y es el uso de música clásica, solo que analizar el uso de composiciones clásicas en una película es mucho más complicado porque estas tocan muchos puntos diferentes al mismo tiempo, y para entenderlos, en muchas ocasiones hay que tener conocimiento de ciertos aspectos de teoría musical. Voy a intentar explicar resumidamente lo que significa el uso de dos composiciones utilizadas en esta película, haciendo uso de lo que conozco e interpreto de ellas. Comienzo entonces. La película está ambientada en Viena,
Esta ciudad es la capital de Austria, un país que hizo parte del Sacro Imperio Romano Germánico y por tanto tiene raíces alemanas. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la música? Y yo les diré que mucho. Porque, amigos míos, las dos composiciones de las que les hablaré son compuestas por un alemán. Me refiero a, y me inclino al decir su nombre, Johann Sebastian Bach, el músico alemán del barroco que es considerado por muchos como uno de los más grandes músicos de la historia. La primera composición de la que quiero hablar es la sonata número 1. Esta suena en el final, momento en que los protagonistas se separan. Esta sonata habla de entender que se aproxima o que ya llegó el final de algo o alguien. En este caso se refiere a que tanto Jessie como Celine entienden que su tiempo juntos terminó. Más allá de la historia que cuenta y hablando de aspectos técnicos, se pueden decir dos cosas. Uno, que la melodía va en crescendo, o sea que comienza suave y lento y a medida que avanza va subiendo su intensidad y tempo. Y dos, que como en la mayoría de obras de Bach, esta sonata contiene una fuga. Una fuga es un recurso que utilizado en la música permite contar historias diferentes que estarán conectadas entre sí, se refieren a un mismo hecho y además escuchamos al mismo tiempo. En la música las fugas se dan con melodías, pero en la película, en Antes del Amanecer, la fuga se da en la historia de nuestros protagonistas, en la forma en que ambos, a pesar de tener historias diferentes, están conectados, en la forma en que ambos viven o pasan por la misma situación, estar enamorados, y por supuesto en la forma en que no los escuchamos sino que los vemos al mismo tiempo. La segunda composición la encontramos casi al final de la película cuando Jessie y Celine escuchan un clavicémbalo y bailan al ritmo de la melodía. Esta melodía no es más que la variación número 25 de las variaciones de Goldberg, también de Bach. Para analizarla tengo que entrar en aspectos técnicos. Por ejemplo, está compuesta en adagio. Adagio significa despacio en italiano y por consiguiente se refiere a que el tempo de la variación es despacio. Si llevamos esto a la película podemos entender que es algo que los protagonistas quieren que suceda en ese momento, ya que sienten que su tiempo juntos está llegando a su fin. Más allá de esto, cabe decir que esta variación es la más hermosa de las 30 que compuso Bach, y esto sucede por la cantidad de emociones que transmite como nostalgia, pasión e incluso cansancio. De hecho, por estas emociones que podría decirse son opuestas, esta variación recibe el nombre de la perla negra. Pero esto no es todo, porque la composición tiene influencias o sonidos parecidos a los utilizados por el compositor Carlo Gesualdo, uno de los más importantes compositores del Renacimiento. Un movimiento que llevado al contexto de la película podríamos conectar con el director e incluso con los personajes, ya que en ella se tratan diversos temas relacionados a este. Y ya que hablamos de compositores, la variación número 25 parece haber inspirado al estilo de Wagner, ya que podemos apreciar algunos de sus sonidos característicos en ella. Pero lo más interesante del uso de esta variación es que su aria o el tema central que trata tiene adornos en su melodía y adivinen, el uso de ellos en las arias es común de los franceses, el lugar de origen de Celine. La verdad es que ya lo dije en la fotografía y lo mantengo para el sonido. Esta película y lo que apreciamos en ella es pura poesía cinematográfica y musical. ¿Será que le ponemos el título poesía cinematográfica? Yo diría que solamente es mi frase de hoy, pero es que, Mafe, es algo que no se puede negar. Está bien, está bien. Continuemos con el análisis. Actuación. Hablemos un poco de la actuación, porque como venía diciendo, nos encontramos con una película con tan solo dos personajes principales, o sea, dos actores principales. Julie Delpy y Ethan Hawke le dieron vida a lo que se podría considerar como una de las parejas más icónicas del cine de romance. Para obtener sus roles en la película, Ethan y Julie tuvieron que pasar por audiciones a pesar de ser actores que habían llamado la atención del director. Por ejemplo, Linklater, que conoció a Hawke en una obra de teatro, le habría compartido el guion a Hawke, quien creyó que le estaba ofreciendo el papel, pero que en realidad tuvo que audicionar con otras 10.000 personas. En el caso de Delpy, su presencia habría encantado a la directora de casting, quien también favorecería a la actriz por su acento, que en las propias palabras de ella daba el sentimiento de conocer a alguien fuera de este mundo.
Además de cómo fueron elegidos, lo más importante es la química que ambos tenían. Esta energía que compartían se puede ver y sentir a través de toda la película, a un punto que al final, cuando están a punto de separarse, como espectador sientes y compartes la ansiedad de lo que podría pasar si no se vuelven a ver, el miedo de no sentir lo que sintieron en su tiempo juntos de nuevo. Es algo que simplemente no es fácil de recrear y que forzarlo haría que se viera como algo falso, y si ya nos encontramos con un guión que te muestra de una forma muy realista y natural sus interacciones, es solo justo que para un buen resultado los actores hicieran estas interacciones lo más naturales posibles. De hecho, si lees entrevistas de las impresiones que tenían el uno del otro, no es muy diferente de los personajes que interpretaban. Hawke describe a Delpy como una persona profunda, con un personaje de una novela, mientras que ella lo describe a él como un cachorrito, joven y dulce. Es un poco curioso, pero si ves la película y ves sus diálogos y pones en consideración que ellos también contribuyeron a la creación del guión, todo encaja y el resultado es una interpretación que conmueve e hipnotiza a quien los vea. La verdad es que la interpretación que Ethan Hawke y Julie Delpy hicieron de Jesse y Celine se lleva una parte demasiado importante del éxito de esta película, porque sí, es cierto que contamos con un excelente guión, pero si los actores no hubieran sido capaces de transmitir las emociones necesarias, no creo que hubiera llegado tan lejos. De eso va el buen cine, ¿no? Del buen trabajo en todos los ámbitos de la creación. Un buen guión no llegaría a donde debe con malas interpretaciones. Definitivamente, Mafe, y estos elementos crean esas historias que mueven el corazón y nos permiten reflejarlas en nuestra vida. Así es, y hablando de eso, ya llegamos a la sección del mensaje. ¿Qué nos dejó esta película? ¿Aprendimos algo? Pues Mafe, las interpretaciones artísticas normalmente son subjetivas, pero al menos yo creo que esta película nos presenta el amor verdadero, ese que no siempre es simple y se relaciona con los momentos que pasamos en la vida. Yo también lo creo. Before Sunrise es una película que habla, o más bien nos muestra, cómo se desarrollan las relaciones humanas y la idealización del amor cuando eres joven. Es una historia que nos muestra los miedos más profundos y las experiencias que hicieron a estos personajes quienes eran. En tan solo unas pocas horas, Jesse y Celine se dieron la oportunidad de conocerse y de dejar a un lado el escepticismo y abrir su mundo al otro, sin juzgar y creyendo que de alguna forma habían cosas por las que sentirse feliz. Before Sunrise nos muestra que a lo mejor las relaciones humanas son complejas, pero que al final todos compartimos algo, ya sean nuestros miedos, creencias o sueños, además de dar un poco de esperanza a todas esas personas que buscan una conexión por fuera de lo superficial, con quien sea fácil saltarse formalidades e ir directamente a las preguntas que importan, a las preguntas más difíciles que hacen mover a una persona. No sé si sea cosa mía, pero es como que esta historia te asegura que no estás solo en tu mundo y que afuera está una persona con la que puedes conectar de esa manera. Before Sunrise es una película para los románticos y para los cínicos. Creo que todos aprendemos algo al final. No todo en el amor es perfecto o debe seguir ciertas reglas. A veces solo falta con abrirse la posibilidad de conocer a alguien, olvidándose de las estructuras y reglas impuestas. De igual forma nos enseña que no todo en el amor es ideal, no todo es perfecto y a veces los pares o pausas son necesarios. A los 20 no sabemos muchas cosas de las que creemos tener el control. Esta historia nos muestra a unos chicos tratando de aventurarse en un ideal de amor joven y perfecto, y aunque al final podemos ver que a pesar de todo cualquier cosa puede pasar, esto no quiere decir que las experiencias que ya se vivieron sean opacadas por el futuro que no conocemos. La verdad es una gran película que transmite y enseña demasiado, pero al igual que Historia de un matrimonio, hay que verla con el corazón y dejarse tocar por ella. Creo que por eso ambos hemos hablado como con sentimiento el día de hoy, pero bueno, todos tenemos al menos un poco de eso dentro de nosotros. Y aunque querramos negarlo, en algún momento de nuestras vidas encontraremos esa conexión única de la que nos hablan Celine y Jesse. Nos dominará y nos hará vivir a través de ella. Es simplemente la realidad de las cosas.
Hemos llegado al final del capítulo llenos de sentimientos y después de 2 análisis de películas que nos hablan del amor, creería que podemos entenderlo un poco más. Solo un poco, Diego. Hemos analizado el inicio y el final, hablamos de ciertos aspectos que van en la mitad y después de todo esto realmente no hemos abarcado ni una cuarta parte de lo que el amor significa. Pero la vida es una serie de pasos que nos hacen avanzar, así que poco a poco y con el paso del tiempo iremos descubriendo más y mejores cosas. Sí, tienes toda la razón, Mafe, pero ya, dejemos de filosofar sobre la vida y terminemos el capítulo. Bueno, solo una última cosa. Si no has visto la segunda y tercera parte de la trilogía, coméntanos en nuestras redes sociales lo que crees que pasará con los protagonistas después de separarse al final de esta película. Estaremos leyendo sus predicciones y por supuesto nos comunicaremos con ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine. Por supuesto, recuerda seguirnos y suscribirte y activar las notificaciones en tus plataformas de preferencia. Estamos disponibles en Spotify, Amazon Music, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer y muchas más. En todas aparecemos como El Amanecer del Cine. Muchas gracias nuevamente por permanecer con nosotros y por escucharnos. Recuerda que si compartes este podcast con todos tus conocidos nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Manténganse atentos a nuestras próximas publicaciones y a los nuevos capítulos que estaremos lanzando. El mes que viene se celebran los Oscar, así que además de los análisis y la biografía del mes, tendremos un capítulo especial dedicado a ellos. No se lo pierdan. Les aseguramos que lo disfrutarán. Por ahora solo queda despedirnos, decirles que nos escuchamos en una próxima ocasión. Y sobre todo, no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao, chao.